Tuvo lugar el Día Mundial contra el Dolor. Ahí están viendo la placa. ¿Cómo superé el dolor? Bueno, esto ya pasó. A las 11 hubo una serie de conferencias donde entre las disertantes estaban por Argentina Romina Benítez, médica especializada en el dolor precisamente. Y bueno, nosotros conversamos con Romina Benítez para que nos cuente, ¿no?, qué es esta disciplina dentro de la medicina, precisamente la medicina del dolor. Ahí en el Semafé estabas con el barbijo puesto. La medicina del dolor está en vigencia hace bastante tiempo. En la Argentina, desde los 90, en Buenos Aires ya se conseguían médicos del dolor. Lo que sucede es que fue siempre una subespecialidad de la parte de anestesia. Entonces, los anestesistas que les gustaba la parte de dolor se capacitaban y podían ofrecer las distintas terapéuticas. En el 98, 99... ya empezaron un grupo de clínicos del italiano, en principio, pero también de la Universidad Favaloro y de la Fundación, inicialmente, cuando todavía no estaba la universidad, a empaparse y a capacitarse sobre estas técnicas que antes eran exclusivas de anestesia. ¿Y en qué circunstancias la gente recurre a ustedes? ¿Cómo saben que existen ustedes? ¿No? Okay. Generalmente, acá en Santa Fe, yo hace un tiempo que hago esta disciplina, hay otros colegas que también la realizan, y a mi consultorio llegan pacientes por dos vías, derivado por el colega que intentó aliviar el síntoma principal, que es la parte del dolor. Yo también hago cuidados paliativos, pero me dedico más que nada a dolor. Y cuando el colega intenta varias líneas de tratamiento y al paciente no le surge un efecto beneficioso, pide una interconsulta conmigo y revemos, chequeamos de nuevo el diagnóstico, vemos otras instancias de tratamiento que pueden llegar a servir para cada persona. Y hay veces que el paciente investiga en internet, pone medicina del dolor, porque un vecino fue, o porque un familiar en Córdoba, o Buenos Aires, o Rosario, que por ahí están un poco más ayornados a esto, le sugiere, investiga, googlea, y por medio propio también pueden llegar a caer al consultorio. ¿Técnicas naturales, medicinales o psicológicas? Bueno, es muy interesante, Darío, la pregunta, porque el dolor se compone de una parte orgánica, ¿sí?, de una parte en donde se puede objetivar el dolor, ¿sí?, porque tener dolor es bueno. Arranco con esto para que se entienda. ¿Por qué? Porque el dolor es una alarma y avisa que hay algo que está mal. Perfecto. Entonces, ¿cuándo es bueno? Cuando yo me apoyo sin querer en la hornalla y me duele, me avisa mi corteza cerebral, ¿sí?, que me estoy haciendo un daño, y yo puedo sacar la mano para que el tejido permanezca lo más intacto posible. Otro caso bueno es cuando me duele la parte baja del abdomen, la parte derecha. Es bueno que me avise, porque posiblemente sea una apendicitis. Si yo no tuviera la percepción del síntoma, me muero de una peritonitis, ¿sí? Hay parte de la población que lamentablemente tiene un síndrome que se llama SIPA, que impide a la corteza, ¿sí?, que el síntoma avise de lo que puede llegar a surgir. Entonces se mueren de peritonitis, se mueren de infarto, porque el dolor de pecho a nosotros nos avisa que puede haber algún daño, ¿sí? Entonces, el dolor en ese sentido es bueno. Y dígame, doctora Romina, ¿cuándo deja de ser bueno el dolor? Cuando avisa que hay algo malo, uno se entera y sigue avisando, y esa alarma no se apaga. Entonces es un ruido que está constantemente perturbando la vida del paciente. Bueno, pero perdón, en esos casos no va al médico. Y hay veces que el paciente inclusive se llega a operar y el dolor sigue. Y eso sucede muchas veces porque el dolor ya no, cuando se vuelve un síntoma crónico, ya no está en el lugar donde está doliendo, sino en la computadora. ¿Vos decís que es psicosomático? Lo que digo es que se ve muy bien representado en las películas de la Primera Guerra, donde el soldado dice: me duele el pie, me duele, le pegaron un tiro en el pie, le duele el pie, le cortan el pie y le sigue doliendo el pie que no tiene.
¿Por qué? Porque es esto lo que está percibiendo un síntoma, un estímulo, que ya no está, porque el pie no está. Y sin embargo el desorden está acá, orgánico, no psicosomático. Entonces, ¿cómo se saca este tipo de dolor fantasma, por ejemplo, o el tipo de dolor crónico? Dando medicación que no sea kinesio en ese pie, que sea medicación que trabaje a nivel del sistema nervioso central. Ajá. Romina, ¿y por qué tengo que ir a ver un médico del dolor? Porque hay gente que le duele alguna parte de su cuerpo hace mucho tiempo, hablo de más de 6 meses, y que ya visitó otros colegas y que no ha tenido la suerte de encontrar un tratamiento para aliviar el síntoma. Los pacientes que yo más veo son pacientes con dolores de columna de tipo crónico, que así me duele hace más de un año y lo vieron muchos especialistas y no alivian, inclusive se han operado. Pacientes con dolores que han quedado de la famosa culebrilla, pacientes con dolores posherpéticos que son súper rebeldes, o neuropatías de pie de diabético, por ejemplo, ¿sí? Que por ahí no logran aliviar, ¿sí? Hay veces que el dolor no puede irse, porque por esta cuestión que te comentaba recién, de sensibilización del sistema nervioso central. Pero hay veces que alivian, y el paciente duerme, el paciente come, el paciente hace deporte, y pasó a ser un síntoma molesto a una pequeña molestia física. Pero cuando el dolor interrumpe tus actividades de la vida diaria, hay que encontrar una solución. Hay veces que dice, yo ya intenté, yo ya fui, no me dio resultado, y probaron con 2 pastillas y nada más. Hoy en día hay una gama de herramientas a nivel farmacológico, intervencionista, que pueden llegar a hacer que el dolor alivie. ¿Y no tenés conflictos con tus colegas? Inicialmente fue una cosa bastante rara cuando empecé a hacer consultorio en Santa Fe. Sin embargo, hoy el colega que ya intentó varias líneas de tratamiento con un paciente, y ya vamos conociéndonos la forma de trabajo, generalmente es el colega que levanta el teléfono y me dice, mira Romina, tengo este paciente, ¿a vos qué te parece? ¿Lo querés ver? Y de esa forma se trabaja en conjunto. Yo creo que mi disciplina no tapa al resto. Mi disciplina no saca pacientes de la parte de traumatología o neurocirugía, de neurología o de lo que fuere. Yo trabajo con médicos clínicos que a su vez hacen el control de las comorbilidades, y de pacientes diabéticos, de hipertensos, que ellos se encargan de esa parte. Trabajo con médicos traumatólogos, con neurocirujanos. Entonces, cada uno hace la parte específica, ¿sí? Y de ahí es la riqueza de la interdisciplina. Trabajo con psicólogos. Entonces, me parece que todos nos podemos ir acomodando y acompañando para que la calidad de vida del paciente mejore. Bueno, si bien esto, ya se lo pregunté antes, Romina, yo quiero insistir en la manera en que usted encara las terapias contra el dolor, ¿no? ¿Cómo lo hace? ¿De qué forma? El tema del dolor es un síntoma, es una sensación desagradable, ¿sí? A raíz de un daño potencial o real que está sufriendo el cuerpo. Eso así se define dolor. Ahora bien, cuando el dolor se genera, hay un estímulo nervioso en la parte donde se está generando, en la parte del cuerpo, que avisa a la corteza cerebral que hay algo que está pasando. Pero en ese paso, ¿sí?, está toda la parte cultural y psicológica de cada persona que influye, que se va aprendiendo desde la infancia, ¿sí? Y entonces ahí entra en juego me duele la columna, pero hoy me la voy a aguantar porque si no pierdo el presentismo y me voy a trabajar igual. Eso es cultural, ¿me explico? O me torcí el tobillo, más vale hoy no voy porque además tengo un día agitado. La persona, aparte de percibir el síntoma, se va manejando con otros componentes, tanto psicológicos como sociales. Y con esas 3 patas, la orgánica, de la parte nerviosa y de los estímulos que se perciben, la parte psicológica y la parte social, es como uno va procesando cómo llevar el síntoma. Entonces es sumamente necesario, ¿sí?, acompañar a los pacientes. Vos imaginate, Darío, una situación en la cual no puedas dormir del dolor, te despierte todas las noches, no te deje comer, vas a trabajar y te sentís mal. Eso generalmente hace que la persona se irrite, ¿sí?, porque no hay mente que soporte una cosa de esa todos los días. Entonces, hay medicación para eso, hay acompañamiento para eso. Hay veces que apagamos el dolor
y la persona se tiene que reacomodar a lo que era la vida de antes, ¿sí? Entonces es muy importante la interdisciplina en el manejo del paciente con dolor crónico. A ver, definir esta pregunta que seguramente, o no esta pregunta, esta expresión que seguramente te hacen los pacientes que van a tu consultorio. Doctora, no aguanto más el dolor. Lo que me hace más ruido no es no me aguanto más el dolor, sino es me dijeron que tengo que aprender a convivir con el dolor. Esta es la frase que a mí más me hace ruido y digo, no, año 2020 trataremos, ¿sí?, de revisar todo lo que haya a disposición como para aliviar el síntoma. Yo generalmente no prometo que le voy a sacar el dolor, pero sí que voy a intentar aliviarlo, ¿sí?, y mucho más aún, si desaparece, bienvenido sea. Pero estos son generalmente en cuestiones de patología crónica. Hay veces que la patología se agarra a tiempo, se resuelve y el dolor desaparece. Romina Benítez, médica del dolor, y dígame, ¿qué pasa con los pacientes oncológicos? Yo suelo ver mucho paciente oncológico y voy a rescatar algo que escuché recién que decías. Lamentablemente terminan con morfina. Es súper útil que me hayas dicho eso, porque la morfina tiene mucha carga de mito. Y hace 30 años atrás uno decía morfina y uno pensaba, uy, me muero pronto, tengo un tumor, me voy a ser adicto. Y hoy en día la morfina, y hay otro de los mitos que decía en su momento, que no había otra cosa después de la morfina, que la morfina era lo último. Y hoy en día la morfina es un analgésico más. Y si hoy una persona se cae de la moto y se fractura, no hay analgésico que alivie más que la morfina en una fractura. Entonces, ponemos morfina y ese paciente no tiene tumor, ese paciente no se va a hacer adicto, ese paciente no se va a morir pronto, porque es una simple fractura. Y otro de los mitos que te comentaba recién era, después no hay más nada. Sí, en realidad hoy hay remedios más potentes que la morfina. Entonces la morfina hoy en día es un analgésico bueno, potente, seguro, siempre y cuando uno lo sepa usar. Ahora bien, el planteo del paciente oncológico, ¿sí?, es el siguiente: yo no quiero sufrir, yo ya sé lo que tengo. Y el paciente oncológico hay de varios tipos, ¿sí? Hay pacientes que han luchado con terapias diversas, que han ganado la batalla y que se controlan periódicamente cada tantos meses con su oncólogo. Y hay pacientes en los cuales el tumor generalmente es tan agresivo que poniendo a disposición todos los medios no podemos controlarlo y este paciente muere del tumor. Pero acá lo que tiene que saber la gente, en realidad, es concientizarse que todos vamos a morir, ¿sí?, aunque suene un poco cliché, ¿sí? O nos vamos a morir por un tumor, o por un ataque cardíaco, o por un accidente de tránsito, pero al final es igual para todos. Lo bueno sería es que nadie muera sufriendo, ¿sí? Y hoy en día tenemos muchas herramientas para que eso no suceda. ¿Hay un límite de aguante del dolor antes de desmayarse? Bueno, es interesante esa pregunta. Todos tenemos nuestro límite, cada persona tiene su umbral del dolor. Yo he visto pacientes que se han caído, que se han roto los anteojos y los vidrios le cortaban, ¿sí?, los párpados, y estaban sin quejarse. Y yo muy inocentemente le preguntaba, ¿a usted le duele? Sí, me duele, pero estoy meditando, ¿sí? Entonces el umbral de esta persona es distinto, por ejemplo, al que no medita. Hay personas que las tratan de exageradas porque apenas un dolorcito genera una reacción exacerbada, pero en realidad solamente es la persona en la que transita ese síntoma. Entonces uno cae en el error de decir exagerado o no es para tanto. Entonces cada uno, por esta cuestión psicológica que se aprende en la infancia, tiene su umbral del dolor. Ahora bien, el desmayo viene cuando el dolor es tan intenso que dispara un mecanismo reflejo que es la desconexión. Y ahí viene el desmayo. Bueno, Romina, y para ir terminando, a ver, ¿mito o realidad? ¿Es verdad que las personas mayores son insensibles al dolor? Excelente pregunta, Darío. 50 y 50% en realidad. Las personas que no perciben el dolor es porque van perdiendo la sensibilidad, ¿sí?, con el paso del tiempo, pero en determinadas partes del cuerpo. Porque tal vez aquella persona que se queme y no se ha dado cuenta
¿sí? Con la ducha, por ejemplo, con el agua caliente, no significa que no perciba el dolor de las articulaciones. ¿Me explico? Entonces, hay partes, con el paso del tiempo, hay partes del cuerpo que ya no son las mismas, no funcionan como antes, y otras sí. La tercera edad sufre, es la que más sufre dolor. Un 60% de la población de la tercera edad sufre dolor. De hecho, hoy en día las estadísticas dicen que dolor crónico lo padece 1 de cada 5 personas, hablando de adultos mayores, ¿no? No es lo mismo en la población de niños. Es rara vez un niño viene y me dice, me duele todos los días algo. Eso es raro. Pero no es tan raro a partir de los 60 años encontrar que de cada 5 personas a alguien le duele algo. Sí, te agradezco que me hayas invitado a tu programa. Y creo que más allá de las preguntas, lo importante es tener en cuenta que, por ejemplo, el 17 de octubre es el Día Mundial del Dolor. Eso significa que es un síntoma muy prevalente para que tenga un día mundial. Y el mensaje que sería, me parece bueno dar, es que aquella persona que está sufriendo de un síntoma como es el dolor y que lo incapacite, que trate de buscarle la vuelta, sea con una consulta con un especialista del dolor o reconsultando a su médico de cabecera, ¿sí? Hay gente que le gusta investigar sobre algunas temáticas, ¿sí? Y cae al consultorio diciéndome, ¿me podés dar esto que leí? Hay veces que se puede, hay veces que no. Hay veces que el paciente no quiere investigar, quieren que uno lo ayude. Bueno, se busca la manera. Con quien ustedes, espero, se sientan cómodos, busquen alguna estrategia porque las hay, como para aliviar hay. Muy bien, Romina Benítez, médica especialista del dolor, de acá de Santa Fe, ¿eh? ¿Usted no sabía que existía esta rama, esta disciplina de la medicina? Ahora ya lo sabe.